Aquí colocan clarita desde, o sea, ahí tú te encuentras unas noticias de que un profesor movió una silla, y hay universidades que colocan ahí, que el profesor movió la silla y ahí está la foto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo digo, nosotros, hay veces que yo lo he podido hacer, logro hacer el comunicado y lo mando, pero a veces sinceramente te digo, no me dan tiempo. Entonces, lo que yo quisiera es que Jorge organizáramos un plan en el cual siquiera una vez es decir, a la semana estuviéramos generando contenidos de cosas que pasen en el programa. Y algunas cosas de la escuela, más a nivel genérico. Sí, señor. Por ejemplo, se viene ahorita lo que es el simposio de psicología. ¿Qué pasa con ellos? Tenemos todo organizado, pero no hay quien haga un boletín de prensa que pueda hacer. Pues es decir, si alguien quiere saber del evento, pues le toca leerse todo el carretazo de lo que es el simposio, entonces generar boletines de prensa. Me parece a mí que esa es como una primera estrategia clave, porque el boletín de prensa le llega rápido a los medios que están, por ejemplo, va a haber el presimposio aquí en Cali, en Palmira, no sé, o es en Cali. Entonces, boletines de prensa que le lleguen a los medios para que haya cubrimiento de eso, publicar en la página de AFACON que con tiempo, ¿AFACON? Asociación de Facultades de Comunicación Social. Ya Perfecto. Clarita, como correctora de la práctica, ya empieza como a asesorarte ese proceso. Entonces, en cierto modo, es como eso, Clarita, como una especie de oficina de prensa del programa y de la escuela. O sea, obviamente primero, prioridad es el programa. Bien interesante su propuesta, doctor. Entonces, ¿qué es? La idea es como ubicar los espacios donde nosotros podamos publicar, y a la gente de la escuela lo que hacemos nosotros es que lo que yo he hablado con ellos y quiero hablar es decirle, mire, nosotros le entregamos el boletín de prensa del evento. Por ejemplo, si la otra semana es el presimposio, nosotros hacemos el boletín de prensa y le ponemos en contacto quién es la persona para que usted hable con él, ya tú te harías todo el trabajo de coger la información, Clarita hace la revisión del material, sí, y se le entrega a ellos, y aquí están los boletines de prensa para que ellos lo difundan en las redes que ellos manejen. Comunicación social, sí, de pronto nosotros tenemos claro un poco cómo podemos llegar y difundir la información. ¿Listo? Ok. Entonces, sería un poco como armar este proceso, Clarita, con Jorge, que nos permita a nosotros estar generando información del programa. Podríamos hacer como una especie de definir algunos temas que me parece a mí que son prioritarios del programa, ¿me entendés? Como para que Jorge llame al profesor, haga todo el proceso de reportería. Sí. Por ejemplo, Mildred con todo el tema que está haciendo allá en Valledupar. Yo he hablado con ella y todo ese cuento, pero hay que sentarse a hacer la nota. O sea, si me entiendes, sentarse porque ella no ha tenido tiempo a hacerla. Entonces, que ya tú te sientes con ella, veas que yo voy a hacer esta nota, tal cosa, entonces por favor necesito contactarme con usted y todo ese asunto. Entonces quiero que revisen esta página, afacon. Si quieres ahorita Lavina o org.co. Sí, señor. Y ven el esquema de noticias que están manejando, Clarita. Mira, te lo digo sinceramente, mueven una silla en algunas universidades, ahí sacan a veces una noticia de que hubo una gran despliegue de investigaciones de sustentaciones de trabajos de grado de los estudiantes de comunicación. Pero, ya es la noticia. Esa es la noticia. Pero profesor, de todos modos, inicialmente nosotros vamos a trabajar el cliente interno de la universidad. Sí, exacto. Nosotros vamos, o sea, la idea ¿cuál es? Es, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en investigación? ¿Qué estamos haciendo en proyectos? ¿Qué estamos haciendo en actividades docentes? Por ejemplo, que un profesor fue a dictar una conferencia hace una semana, estuvo en Ecuador. ¿Qué otro profesor va para Medellín, en no sé dónde? ¿Qué otro profesor va a estar en no sé tal parte? Que unos profesores van a salir a hacer una visita de campo en tal parte. O sea, todo eso cogerlo, convertirlo en noticias, ¿me entiendes? Noticias que nos permitan generar contenidos. La actividad genera la noticia. Exacto, sí. Entonces, ¿qué está haciendo el profesor? ¿Con quiénes va a ir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles fueron los resultados? Mándeme la fotografía y listo. Vamos emitiendo. Y vamos como un boletín de prensa aquí de la facultad. De lo que sería lo que es el programa. Ajá, correcto. Proyección social, pues obviamente qué actividades están haciendo y pues los eventos que sí, pues hay una programación de ellos. Entonces, lo que yo pensaría es, hay unos procesos que deben hacerse con María Fernanda de todo el tema de una actividad de reconocimiento,
yo te voy a agregar al chat de los asesores de práctica que ella está manejando Hay uno, para que tú entres y ella se contacte contigo. De todos modos estamos a la espera de esta reunión porque pues hay un proceso que tiene que seguir Jorge, que es primero hacer unas actividades como el reconocimiento del sitio, a través de ahí presentar un plan de trabajo, ya sobre la propuesta y comenzar un poco ya como claro, comenzar pero a ya con la idea clara él puede ya generar con la idea propuesta, ya poder generar la propuesta, lo que, Sí, lo señor. que estás diciendo. que es Sí. un plan de trabajo de aquí a diciembre, a la De aquí a primera diciembre, sí. semana de Primera, diciembre. primera semana de diciembre. Claro, y pues en relación al número de horas que me toca presentar en Mira, el curso de prácticas, tú tienes que cumplir 108 horas 108 horas, sí señor, y 36 que están con acompañamiento tutorial. correcto. Entonces, tú lo que debes hacer allí, creo que es como lo clave hoy, es definir con Clarita, bueno, aquí tiene que haber un tiempo en el cual yo pensaría que nosotros, Clarita, tendríamos que trabajar como sobre un esquema básico, como una especie de consejo de redacción, ¿cierto? Donde definamos qué notas vamos a trabajar. Para trabajar en ellas. ¿Sí me Claro, entiendes? que Como para que vamos no a sacar salga. esta semana. Sí, como para que no salga Porque bueno. si vamos a hacerlo semanal, entonces ¿qué vamos a Semanalmente sacar que esta podamos semana? decir nosotros, bueno, mira, hay estas notas que son, por ejemplo, uno puede pensar más a un nivel de un reportaje porque de pronto nos da más tiempo de investigar, todo ese cuento. Estas sí son noticias porque pues son la otra semana. Esta podríamos, o no sé, levantar un tipo de crónica, o sea, como que organizáramos ese tema, a esto le pusiéramos horario y fecha. O sea, es decir, que creemos nosotros, no sé, el lunes o tal hora. Entonces, ¿por qué? Porque hay que establecer los tiempos. Pero ese tipo de actividades, profesor Vadillo, se van a desempeñar es aquí en Palmira, desde aquí desde Palmira. No, o sea, en este momento nosotros no necesitamos presencialidad para esto. O sea, es decir, yo pensaría Skype. que ya tú estás, no sé cómo te queda fácil a ti. Yo sí pienso que va a haber algunos momentos donde En tú donde entras. venir acá. encontrarnos, pero no todos. Y el trabajo tú lo puedes realizar desde tu casa. ¿Sí? Sí, porque es que exacto, llegamos al Sí, acuerdo de ya que- habría que buscar en los contactos de las personas donde vamos a obtener la información para esos reportajes, noticias, ¿sí? Correcto. Y ya las contactarías tú por donde te quede más fácil, Ah, el bueno. correo, el teléfono. Es decir, yo, Eh, yo soy materia disponible para ustedes. Es cuestión de que me envíen Entonces, ya ¿qué los hacemos? productos, los Yo hago- revisamos, ¿Perdón? que es cuestión de que los realicen, me los envíen, los revisamos y ya se los Correcto. Exacto. pasamos. ¿Cómo sería, yo pienso, el procedimiento? Establecemos ese consejo de redacción un poco los tres y definimos, bueno, mire, estas son como las noticias que es importante que empecemos a trabajar y sobre eso obviamente lo que yo hago es que le hago pues un contacto, hacemos un contacto inicial para que pues el profesor sepa que tú lo vas a Sí, llamar, claro. y que lo estás buscando y en el marco de que lo estás buscando tú a él para eso. Sí, sí. También Entonces- me parece importante, Miguel, que tú como nuestro líder pudieras generar un correo donde les informaras Claro. a ellos que ya Jorge pues va a hacer sus prácticas Exacto. en ese sentido, para que también ellos, si consideran que tienen alguna noticia importante, que O sea, que ya lleguen a él. que pueda llegar también la noticia. Porque en ese consejo de redacción, pienso yo, podemos definir, a partir del origen de la noticia, cuál es realmente la que tiene relevancia. Y ustedes definen a qué le trabajamos, a qué Claro. complementamos. Por eso te decía, ahí trabajamos nosotros, por ejemplo, aquellas notas uno dice, bueno, es que el evento es la otra semana. Sí. Entonces, bueno, pues hay que generar información ya. O no, este evento, esto es un proceso más a largo plazo donde de pronto da más pie para, por ejemplo, que hagas un formato de entrevista con un profesor. Correcto. Que de pronto no es tanto la noticia, pero sí es una nota que puede ser importante que las demás la conozcan. Todo eso lo definiríamos entonces aquí. En aquí, ¿qué te quedarían? Unas tareas. Ujú. Esas tareas están, es lo que dice Clarita, quedaría, por ejemplo, bueno, para esta semana tienes que entregar 3 notas. 3 noticias, por ejemplo, o un reportaje. Entonces, sobre ese proceso ya entrarías tú y hablas con Clarita y decirle, bueno, yo estoy entregando las noticias tal fecha. Correcto. Se las envías a Clarita, Clarita revisa, valida Y le da el visto bueno. y listo. Y ya entonces ya me las mandarían a mí, por ejemplo, en el caso, pues si es a Facom, porque hay que enviarla por un lado, o si hay que remitírsela, por ejemplo, a la persona que, por ejemplo, si es el de psicología, o si es una persona del programa de filosofía. ¿Sí me entiendes? Entonces habría que hacer como toda una línea de trabajo donde esté como el consejo de redacción,
como todo el proceso de aprobación y como todo el proceso ya de remisión de la nota como tal a quien sea. Entonces, esto es lo que pues queremos que tú propongas, Jorge. Bueno, sí, O señor. sea, que pienses, bueno, yo lo que voy a hacer es unas notas, pero entonces trabajo, hay que organizar el proceso de esta forma. Un consejo de redacción donde nos reunimos con Clarita, que es tu asesora, estoy yo como líder nacional de programa, estaría un proceso, bueno, ¿en cuánto tiempo entrego yo eso? ¿Qué fechas son las que voy a entregar, cierto? Para que quedemos organizaditos. Lo acordaríamos entre los dos. Exacto, ya quedan ustedes organizados. Exacto. De todo modo, el cronograma que se fije al primer interesado en cumplirlo, pues es a mí. Quedaría en la propuesta de trabajo que hagas, anexaríamos. Claro, entonces yo tengo que hacer una propuesta basada en este parámetro de horas. Este tiempo de horas, ¿cómo lo podemos manejar? Como es un trabajo que tú vas a estar haciendo allá, o sea, no es como se dice ahora aquí sentado esperando. Sí. O sea, a nosotros lo que nos interesa es la producción, que si ustedes llegan a un acuerdo y que hay 4 notas tengamos esa semana. Que si se va a hacer un reportaje tal fecha, tal cosa. El hecho que de pronto no haya noticia no significa que no haya nada que hacer. No, O sea, siempre tendrá que algo tenemos, algo Claro. hacemos. Entonces, ya lo que, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con los procesos de radional virtuales, que estas 108 horas están dadas por la producción de noticias que estamos diciendo. Entonces uno dice, bueno, si 108 horas, ellos por ejemplo establecen que aquí el estudiante hace 10 programas. Entonces al final lo que hace el docente es que certifica sobre los 10 programas esas horas. Entonces, sobre esa base, en ese plan de trabajo estableceríamos con Clarita, tú dirías, bueno, nosotros nos vamos a encontrar, pues el reglamento de prácticas dice que hay dos espacios formales de avances del proyecto, pero ya tú